7 de la mañana con 1 minuto, y en este momento damos la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo. Le damos la bienvenida, saludarlo después de algunos semanas ausente, y ahora lo encuentro como siempre, ¿no? Reluciente, lleno de entusiasmo, con lucidez, como siempre. Bienvenido, mi querido Byron, para saludarlo. Gracias, mi querido Stalin. También un placer estar contigo después de una larga ausencia. Muy bien. Gozando sus rentas, disfrutando de vacaciones bien merecidas. Muy bien. Y nuevamente viene acá para seguir en la pelea. En la pelea. Semanal. Sigamos en la pelea. La pelea que tiene el mundo. Tanto nos interesa. Claro, la pelea que tiene el mundo hoy son aspectos que tienen que ver con el respeto a los derechos de los ciudadanos. Estos son los derechos humanos y que están vinculados al ejercicio del poder. Venezuela es uno de los países que se ha convertido en un laboratorio para tratar de entender e interpretar de qué manera y cómo se pueden festinar, soslayar, pisotear valores democráticos, institucionalidad, Estado de Derecho, soberanía y territorios. Y digo esto porque se supone que históricamente todos estos aspectos de soporte del valor de la democracia han sido constitucionalizados en una estructura de derecho, de un Estado de Derecho, que realmente permite encontrar soluciones para cada crisis de estos aspectos vinculados al respeto individual o colectivo de los derechos humanos en el mundo. Pero Venezuela ha demostrado que nada de esto funciona. Venezuela ha demostrado que tiene un presidente ilegítimo y declarado, por lo tanto es un dictador, hay que decirlo como es, que ha sometido a un pueblo a la más grande y condenable miseria, a un pueblo que no es responsable de esa crisis, el pueblo venezolano, que la crisis la ha determinado la estructura del poder. Ha demostrado que se puede estructurar una institucionalidad al servicio de los intereses del gobernante. Ha demostrado que se puede coexistir con otros intereses que no sean los intereses del pueblo, intereses económicos como el narcotráfico, como la narcopolítica, y también ha demostrado que puede poner los militares al servicio del poder. Y cuando esto ocurre, no hay posibilidad interna de cómo resolver el problema. Y se activan todas las supraestructuras mundiales o internacionales para pretender resolver el problema. Vienen condenas, vienen sanciones, pero ya en el mundo se ha demostrado que hay países que con condenas y con sanciones han coexistido y han sobrevivido. Doctor, buenos días y bienvenido. Nuevamente un saludo muy cordial a la audiencia amiga. El problema venezolano es un problema que profundamente debe tener presente el pueblo de América Latina especialmente. Chávez y ahora Maduro dicen ser bolivarianos, dicen ser seguidores de la filosofía y de la acción de Simón Bolívar. Así se dicen. Ayer tomó juramento, presidió juramento el señor Maduro en Venezuela e invocó el nombre de Simón Bolívar para asumir el mando por segunda vez. Pero lamentablemente estos caballeros no han leído a Simón Bolívar. Bolívar fue un guerrillero, un militar, un político, un legislador, un filósofo. Él tiene frases tremendas que le caen perfectamente bien a Maduro y a todos los dictadorzuelos de América. Bolívar dijo en una ocasión que lo más grave que le puede pasar a un gobernante es cuando quiera perpetuarse en el poder, porque el perpetuarse en el poder lo que hace es crear la tiranía y la cobardía en el pueblo, pero que el pueblo se sacude en cualquier momento. Estas frases de Bolívar son aplicables en este momento a Maduro. Maduro es consecuencia de una actitud del señor Chávez, que al morirse, antes de morirse, dijo que quien debía sucederle era Maduro, que no le tocaba una sucesión legal a él, le tocaba a este Diosdado Cabello, que forma parte de una mafia y de una mafia narcolavadora.
Entonces no le tenía confianza, eso lo dice que analiza el problema de Venezuela, y dispuso que sea Maduro. Maduro llega así al poder, por orden de Chávez en las postrimerías de su vida. Él quiere imitar a Chávez y no puede. Quiere hablar como Chávez. Quienes lo oímos, imita la voz de Chávez. No puede, porque no se puede imitar tanto a una persona. Pero tiene tal capacidad intelectual que en vez de Maduro es un inmaduro. Esa es mi argumentación. Él dice que conversa con los pajaritos para que los pajaritos le digan cómo tiene que gobernar. Él dijo que va a ser el milagro de los peces y de los penes, en vez de decir peces y panes. Tiene una serie de frases que demuestran su poca cultura general y más aún su cultura política. Frente a esto, siguiendo los deseos de todos los dictadores que quieren perpetuarse en el poder, desbarató la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, y dictó él un decreto para que haya una elección para una nueva asamblea. Entonces en este momento en Venezuela hay una Asamblea Nacional, que es la legítimamente hecha, y la que él nombró, la legítima ante la cual debía haberse posicionado. Él destituyó a los ministros de la Corte Suprema y nombró una corte de él, y tomó ayer posesión ante la Corte Suprema de Justicia, cosa que no le permite la Constitución. Debería haberse posicionado ante la Asamblea Nacional. No lo hizo. ¿Por qué? Porque para él estos factores legales no pesan ni tienen importancia. Pero lo de fondo, el gobierno de Maduro ha sumido a Venezuela en una situación tremendamente difícil. Esto que se habla de una crisis humanitaria es verdad. Un éxodo masivo, millones de venezolanos huyendo de su país porque no tienen medicina, no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen seguridad, no tienen nada. Huyen y se van a otras partes a agravar el problema de esos otros países. Una crisis jurídica porque se ha violentado todo. Una crisis de seguridad personal porque los asesinatos son ahí una cosa tremenda. Los porcentajes de asesinato han crecido en Venezuela. Frente a todo esto, ¿qué es lo que queda? Lo que está pasando en este momento, que es muy grave y sintomático. Grave para él, sintomático para todo el mundo, y que habla de una apertura posible. El Grupo de Lima, que está integrado por 13 países, entre los cuales no está el Ecuador, reunido hace pocos días, tomó la decisión, con el voto en contra de México, que no sé por qué López Obrador obró así, para desconocer el segundo mandato del señor Maduro y para disponer que ninguno de estos países iría a la posesión del mando, sino mandaría delegados para la posesión del mando del señor Maduro. Y el Ecuador, que tiene ya una línea clara también frente a este problema, igualmente resolvió no enviar ninguna delegación de nuestro país para que esté presente en la posesión del mando del señor Maduro por segunda ocasión, para que gobierne por 6 años más hasta el 2025. Junto a este grupo de América Latina está la Unión Europea, que igualmente se ha pronunciado porque existe una verdadera dictadura y que no pueden ellos avalar con su presencia y con su actuación a un régimen de esta catadura. Entonces, en resumen, Maduro está quedándose solo con 5 países en el ámbito internacional que le están apoyando, que fueron los que fueron ayer a la posesión: Bolivia, Cuba, Nicaragua y 2 islas pequeñas del Caribe que no pesan nada en el concierto universal. Entonces él está aislado, solo. ¿Qué hay aquí entonces? ¿Por qué se queda? Tiene un pueblo que lo rechaza, tiene una posición internacional que rechaza también su posición de mandatario, que no es sino un que declara ilegítimo su posición. Ilegítimo. ¿Qué es lo que él lo está respaldando? La Fuerza Armada. Eso es indudable. Hay un ejército que ayer desfiló unánimemente, vivando él y respaldándolo él, y él se respalda en esas Fuerzas Armadas. Pero también ahí ya se menciona cierto resquebrajamiento en la interioridad de las Fuerzas Armadas, que comprenden que no puede gobernarse así. Entonces, ¿se le vienen días muy difíciles a él? Creo que sí. Analizando el mapa geopolítico del mundo, en este instante existe una tendencia de una formación de una entente China-Rusia. Y parece que estos 2 países están buscando en América Latina una cabeza para que sea quien haga frente aquí a esta línea. Y piensan en Maduro. Frente a eso,
hay que pensar dos veces entonces. El señor Maduro no tiene un respaldo, se lo está viendo, pero está firmemente respaldado por las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que ha pasado en los países que han tenido a las Fuerzas Armadas como su núcleo vital para sostenerse en el poder? Que las Fuerzas Armadas también se revieren en un momento determinado. Tenemos ejemplo en América Latina de las Fuerzas Armadas que, habiendo sido factor poderoso para el sostenimiento de una dictadura, de la noche a la mañana se reviraron, hasta aquí nomás, señor, y se fueron. Sí, pero no es que se fueron, se declararon dictadores. Claro. Así es la diferencia. Se fue acá lo que va a ocurrir puede ocurrir lo que tú dices, ¿no? Pero se va este. Se va ese y queda un militar. Y luego sí viene un proceso electoral democrático para elegir al nuevo presidente. Porque el peligro es que después que se vaya este y suban los militares, se queden los militares para como estamos acostumbrados. 20 años, ¿no? De todas maneras, viendo el problema así, en forma clara, objetiva, imparcial, creo yo, encontramos a un gobierno que es eminentemente dictatorial. Correcto. No puede decirse que es un gobierno democrático, es una dictadura plagada de una serie de problemas vinculados con el narcotráfico. Está clarísimo. ¿Y cuál es la conducta? Dos sobrinos de él, políticos, sobrinos de la mujer, están enjuiciados en Estados Unidos por haber sido traficantes de drogas. Pero Diosdado Cabello pues está también pidiendo ser extraditado. Así es. Entonces hay una serie de factores. Unos militares de la cúpula, la gente de la cúpula militar también. Entonces ahí es mucho más difícil votar a este hombre, porque existen grandes poderes económicos mafiosos que juegan con todas estas cosas. Ahora, analicemos la conducta diplomática de nuestro país. El Ecuador en este momento se ha pronunciado. Sí, correcto. Frente a lo que hasta ayer fue, el Ecuador iba a todos los actos con Chávez y con Maduro, al pie de él, felicitándolo y diciendo que era el mejor presidente del mundo. Antes. Ahora, al principio, el presidente Moreno también empezó con una política un poco distante, pero dubitativa, como usted dice. Pero ahora sí la posición es muy clara. Le he oído anoche al canciller de la República que dice: nosotros no estamos con este sistema. Pedimos que el pueblo venezolano lo resuelva, pero hasta tanto nos separamos de él, no vamos a avalar con nuestra presencia a una dictadura militar terrorista como la de este señor. Entonces el Ecuador tiene una ruptura, ¿no? Frente a este panorama una posición nueva que yo le considero positiva, porque no sería correcto que nosotros estemos sigamos avalando con nuestra actuación internacional a un régimen dictatorial como el de eso. Ahora, Alcides decía en su análisis en la mañana, que me parece importante razonarlo y profundizarlo ahora, que ¿por qué no rompe Ecuador? Al igual como lo ha hecho Paraguay. Entonces mi reflexión fue: ¿quién hizo la propuesta de ilegitimidad respecto al gobierno del presidente Maduro? Fue el Grupo de Lima. Y pregunté, ¿cuántos países del Grupo de Lima han roto las relaciones diplomáticas con Venezuela? Interrogante. Solo para responder al tema del país. Solo Paraguay. Solo Paraguay. Solo para responder la situación que vive el país ahorita. Lo declaró anoche el canciller. Nosotros nos vamos a retirar a nuestra embajadora allá. Y los venezolanos pueden mantener su embajador acá. Claro. Pero una cosa importante sobre eso, que hay que mantener, porque los venezolanos tienen que hacer sus trámites. Los ecuatorianos en Venezuela, los que salen, tienen que hacer sus trámites. Consulares tienen que seguir funcionando. Así es, eso sí. Pero eso no significa te va a aislar al país. Así es. En Venezuela vive muchísimo ecuatoriano. Así es. Y acá también. Que no ahora tiene cédula de identidad, que no tiene pasaporte, que necesita de algún trámite de reconocimiento de la nacionalidad, etcétera. ¿Y a dónde va a ir cuando se cierre toda la oficina diplomática? Ese debe ser un factor determinante, entre otros, para que no se rompan relaciones. Y no solamente lo está haciendo el Ecuador, lo haciendo todos los países que están contra este hombre, a excepción, como usted dice, de Paraguay, a quien lo vi anoche en la televisión también, la CNN, muy claro y terminante, fuera, chao. Es una política de ellos. Pero eso no pesa tanto como poder decir: ya usted no goza de nuestra confianza. Nosotros no vamos a estar allá en Caracas con nuestra presencia, apoyar su posesión de mando. Hay otro tema en Venezuela que se está discutiendo actualmente desde el punto de vista muy jurídico y político: la sucesión presidencial. Si se desconoce a Maduro, ¿verdad?, por las instancias internacionales del Grupo de Lima, de la Unión Europea, etcétera, si se desconoce a Maduro en la propia Venezuela, y si se dice también, porque efectivamente ha pasado, que Maduro no se posesionó ante la Asamblea Nacional,
que tenía que haberse Así posesionado, se posesionó en el Tribunal Supremo de Justicia, entonces violó la Constitución y él ya no es presidente. Así es. Y el que tiene que asumir la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional, que se llama Juan Guaidó. ¿Cuál de los Que de la dos? oposición. ¿Cuál de las dos asambleas? Hay hay dos asambleas. No, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que se posesionó y el que creó ficticiamente Ese creado por Maduro, y la Asamblea Nacional, que fue elegida por el pueblo Sí, pero muchísimo hay dos. antes. Acuérdate Entonces, que formó Maduro sí, otra asamblea. Eso, Claro. eso. Es que él porque no podía asumir Claro. el mando en la Asamblea, en la Asamblea Nacional elegida por Que el esa pueblo, sí era legítima. Esa legítima. Él dijo, no, yo no me voy a posesionar allá, yo me posesiono en mi asamblea, que se llama el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, se violó la Constitución. Por sucesión presidencial, el que tenía que haber asumido el cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Le piden allá, y anoche estaba inclusive viendo un programa en donde decía, el señor Juan Guaidó no solamente debe decir que el señor Maduro ya no es presidente, él tiene que asumir por sucesión para cumplir la ley y la Constitución, doctor, ¿no le parece? Es una interesante observación la que usted hace. El momento en que Maduro prestó juramento ante un organismo que no es el que dice la Constitución, él no tomó posesión legítimamente de su cargo. Se fue a posicionar ante el Tribunal de Justicia. Y la Constitución venezolana dice que será lo que dicen todas ante la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional es la que eligió el pueblo contra Maduro. ¿Y qué hizo Maduro? Nombró otra asamblea que le puso Asamblea Constituyente. Cuando la Asamblea Constituyente se hace con el objeto de ir a la redacción de una Constitución. Esos factores jurídicos hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esa Asamblea Constituyente que él creó, que es de él, tampoco la consideró apropiada para posesionarse ante ella. Y acudió ante un organismo que no dice la Constitución. Entonces, ¿qué hay ahí? Que él no respetó la Constitución, por lo tanto, no se posesionó jurídicamente, constitucionalmente ante los organismos competentes, y estoy de acuerdo en que él no ha asumido la presidencia, aparte de todos los factores que hemos mencionado, por haber violado la Constitución. ¿Qué le toca ahí? Lo que usted anota. Y lo he oído ya al señor Guaidó, así se llama. Guaidó, lo oí anoche también hablando, diciendo este tema. Ahora, ¿qué hay en Venezuela? Un punto importante que hay que anotar. Existe en Venezuela una oposición fuerte, pero dividida. Hasta tanto haya una división en la oposición, el señor Maduro o cualquier dictador aprovecha esa división para seguir gobernando. Bueno, pero hasta dividir para reinar, dijo alguien. Está bien, pero hasta mientras exista Maduro con el predominio de su carácter dictador en el poder y controlador de todas las instancias, ¿no?, de un Estado de Derecho, ¿de qué vale que el señor Guaidó, por ilegítimo que se declaró al señor presidente y porque se posesionó frente a una corte, ¿de qué vale que él por sucesión asuma el poder si no va a poder, no tiene el poder el ejercicio del gobierno? Pero ya es un argumento para pensar en lo que podría suceder. Para lo que usted decía, para que no venga un militar a hacer este cargo nuevamente. Esto no le toca al militar, me toca a mí. Claro, eso podría ser ¿no es cierto? Claro. Si nosotros no tenemos fuerza para arreglar nuestros propios problemas domésticos, de afuera no lo van a arreglar. No tenemos, pues, para opinar en forma tan contundente frente a un problema tan serio como el de Venezuela. Son simples elucubraciones producto de la ley, de la Constitución y de la realidad que vive ese país. Y nosotros opinamos como latinoamericanos que amamos la libertad y que venturosamente para el Ecuador eso no pasará nunca aquí en el Ecuador. Esa es mi frase. Qué bueno, doctor. Qué bueno que usted lo diga así. A las 7:20 de la mañana hay un fantasma de carne y hueso que ahorita está agazapado, no dice nada, a la espera de alguna sorpresa, entre comillas, para agarrar el poder. ¿A dónde? Se llama el señor Diosdado Cabello. El señor Cabello, usted lee en todos los medios, nadie dice ni la D de Diosdado ni la C de Cabello, no dice nada. Y ese es el verdadero poder tras el poder en Venezuela, pero el señor Diosdado Cabello. Pero si él ha estado siempre... Pero no, a ver, dime, te voy a decir una cosa. Estimado compañero, te voy a decir qué le asigna. ¿A dónde de los medios dice algo de Diosdado Cabello? Nadie dice nada. Ese es el fantasma de carne y hueso. ¿Cuál es el origen? Está esperando que se caiga Maduro para agarrar el poder. No, hermano. ¿Cuál es el origen de Diosdado Cabello? ¿De dónde vino Diosdado Cabello?
él creía que él iba a ser el heredero del señor Chávez, cuando Chávez refirió a Maduro. Es un resentido dentro de la estructura del poder donde él está coexistiendo. Pero él manejó y sigue manejando toda la estructura de la narcopolítica. Él es el que manda con los militares y manda con todo el dinero que tiene la narcopolítica. Puede ser que sea así. Porque, oiga, está enjuiciado en Estados Unidos. Por eso. Y le han dicho, usted es la cabecilla de esta mafia. Desde mi punto de vista, el análisis que vengo haciendo, sería el menos aconsejado para que lo suceda a Maduro, por lo que usted anota. Porque él tiene un pasado nefasto vinculado con narcotráfico y él mismo es parte de él. Hablan de una mafia propia de él, que le llaman los Dorados, no sé cómo le llaman, los Dorados. Entonces sería lo menos apropiado para él que lo pongan de presidente. Entonces seguirá manteniendo una posición así, a la expectativa, tras bastidores, siendo el que maneja todo. Pero no creo que él sea el sucesor de Maduro, en mi opinión. ¿Y por qué crees que Chávez no le dio la sucesión? Por eso mismo. Por eso, pues, porque estaba tan contaminado, le había contaminado tanto su revolución, que él dijo, no, esto me va a destruir totalmente, y lo puso este hombre. Stalin, ya no está Chávez, entonces como ya no está Chávez, él reclama su derecho, que lo eso perdió hace hace mucho tiempo. Es una elucubración nuestra, ¿verdad? Sí, ¿Por qué puede el ser señor que Cabello no puede ser. ¿Por qué el señor Cabello no aparece en la foto? Usted ve en la foto al señor Cabello. ¿Qué caso el señor Cabello, uno más del estamento militar en Venezuela? Es el que manda, Pues, el que está atrás, en la sombra el de Maduro poder, es él. el poder debe A ver, ser. ¿dónde está Cabello? ¿Usted lo veía en Supóngale que salía en la anoche foto lo vi en la con él a televisión. derecha. por ahí? Como que Anoche lo vi en la televisión Sí, de está Caramba. hablando de él. Bueno, Pero pero Lo único que podemos decir como ecuatorianos es que esta situación de Venezuela es sintomática de que las dictaduras están cayéndose en América Latina y que se está regresando, aunque le pese a quien le pese, a un sistema democrático que no es el que anhelan estos caballeros, estos Maduro y estos Ortega y toda esta gente que... son dictaduras diferentes, son democraduras, democracia vinculada. Esa es la gran diferencia que hay, porque los unos son con la bota y el sable y el arma, y el otro es con toda la violación de los derechos, del poder y concentración de todo. Cuando tomaron la decisión de crear estos regímenes dictatoriales, ¿qué hicieron? Reformar la constitución de todos estos países, entre los cuales está el Ecuador, y se dictó una constitución que estuvo preparada para llegar a donde está Venezuela. Hablemos claro. Hablemos claro. Ventajosamente, repito, el Ecuador es un país que no se va a hundir nunca, aunque quieran. Y esto pasó aquí. No pudieron hacer lo que hicieron en Venezuela. Estamos a punto. La constitución de Montecristi, cuyo espíritu invocan tanto los teóricos, es una constitución elaborada perversamente con el objeto de crear hiperpresidencialismo, un autoritarismo y una dictadura por lo cual estaba caminando Correa y por lo cual anhelan los correístas que algún día volverán, dicen. Ya, pero por eso es traída de la misma constitución de Venezuela, la pusieron acá. Claro, o sea que acá, sí lo más o menos. Más o menos. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Y permítanme terminar, para terminar esta conversación. Que cuando se está preparando una tesis como la de estos países, buscan ahora respaldarse en la Constitución. Claro, ¿qué hacía Chávez? Tenía un librito chiquito que sacaba cada rato. Yo hago esto porque la Constitución. Y aquí decía que Correa lo mismo. Igualito como habla Chávez. Sí, yo sí lo trato de imitar, pero no que era malo. Aquí vino. Aquí también Correa era igual. Sacaba la Constitución para decir que lo hacía en nombre de la Constitución. Recuerda que aquí vino también, aquí en el malecón. Lo que digo es lo siguiente. Se paró y dijo, aquí está la Constitución de Venezuela. Así es. Claro, y después prepararon en Montecristi. Oye, pero después Correa también tenía la misma Constitución, sino que se le hicieron muy grande. Le quedó muy grande. Prepararon en Montecristi, cuyo espíritu perverso todavía lo siguen mencionando quienes creen que hay espíritu de Montecristi. Esa Constitución la prepararon con este objetivo. Muy bien, hemos terminado. Repito, y no me cansaré, el Ecuador es un país en el que no habrá Maduros, ni Ortegas, ni nada de estos señores
dictadores. Esperemos. Y no se aguanta tanto. Tuvimos- es un país con otra mentalidad. Tuvimos un correato a y otra, punto de someternos. Pero 10 años, ya se Bueno, acabó. muchas gracias, Byron López, por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía, lo que continúa en nuestra programación habitual.